Hola mis queridísimos, ¿cómo están? Nos seguimos en este mundo maravilloso, mundo, aventura, camino que empezamos en septiembre y vamos poquito a poco dando pasos. Esta semana vamos a hablar de elementos que continúan lo que vimos la semana pasada, como lo hacemos siempre. La semana pasada empezamos a hablar de los números y decíamos que eran símbolos, elementos que nos permiten colocar o identificar ciertas cosas que existen en la naturaleza y en el medio que nos rodea. Fueron creados hace muchos años con la finalidad de organizar todo lo que tenemos. Esos números inicialmente se conocen también como dígitos y son desde el 0 hasta el 9 y ellos se van organizando para formar cantidades. Hablábamos que de esas cantidades pudiéramos decir que son números naturales y que esos números naturales muchas veces cuando se fraccionan o se separan en pequeñísimas cantidades tienen además de ser parte entera, parte decimal. Decíamos que una parte entera es toda aquella que tiene que ver con los números desde las unidades hasta los millardos y luego un poquito más, y que la parte decimal es aquella que estaba después de la coma y que tenía que ver con esas pequeñas cantidades que están después de ese número entero, que pueden ser décimas, centésimas, milésimas y un poquito más. Hablábamos de esos números que se organizan, que muchas veces los graficamos en el famoso cartel de valores. ¿Lo recuerdan? Ese cartel de valores que tiene órdenes, tiene clases, y que decíamos que las primeras son las unidades, que luego tenemos los miles, que luego de los miles tenemos los millones, que luego de los millones los millardos y luego llegamos hasta los billones, porque como les vengo diciendo hace rato, estamos en sexto grado y vamos creciendo en saber. Esas unidades tienen unidades en centena y esas mismas unidades de decenas y centenas se repiten en las demás clases, pero cada una en sus miles, en sus millones, en sus millardos y en sus billones, ¿sí? Bueno, aprendíamos también que una cantidad se puede separar o descomponer y hacíamos esa descomposición que daba como una pirámide inversa, empieza grandota porque depende del número y que va haciéndose chiquita, pero que al sumar nos da la cantidad inicial. Estuvimos haciendo muchísimos ejercicios y gracias a Dios lo hemos logrado todo. Una vez que conocemos los números, estos números también nos permiten hacer otros procedimientos. Esos procedimientos se conocen en el mundo de la matemática como las operaciones matemáticas. Y las operaciones matemáticas no son sino procedimientos que permiten responder a interrogantes numéricas. Yo tengo procedimientos en lo que de repente uno muchas cosas, las reúno, las agrupo para saber qué es lo que tengo. Hay algunos procedimientos que me permiten separar o quitar o eliminar porque bueno, de repente ya no los necesito o ya me sobran. Por ejemplo, en la casa muchas veces si yo hago un mercado compro muchísimas cosas. A medida que van pasando los días voy gastando, eliminando, retirando cosas, ¿cierto? Entonces también hay otros procedimientos que me permiten tener mucho más, no comprar solamente 1 kilo de arroz, por ejemplo, sino varios, para entonces yo más o menos poder dotar en todo el mes o lo que sea o todo el tiempo que yo estipule cuánto voy a gastar de un determinado elemento, llámese en la comida, puede ser dinero, pueden ser elementos manuales si hago manualidades, puede ser pintura si yo lo que hago es pintar. Dependiendo del área en la que yo me desenvuelva, yo voy a tener que comprar, sumar, agregar, quitar, restar, de repente reproducir o si no, fraccionar. Fíjense que utilicé algunas palabras claves: sumar, restar, multiplicar y fraccionar. Ellas van a determinarme o van a ser el punto de origen de estas operaciones matemáticas. Estas operaciones matemáticas, a saber, las conocemos desde que estamos en preescolar, son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. La adición, agrupar, sumar, aumentar. La sustracción, restar, quitar, eliminar.
Multiplicación, reproducir en grandes cantidades. Es como una suma, pero una suma más grande. Y la división, pues separar, fraccionar, compartir. Esas son la base de estas operaciones matemáticas. Una operación matemática tiene un concepto, definimos cada una de ellas. Decimos qué es adición, qué es sustracción, qué es multiplicación y qué es división. Pero además de cada una de ellas, vamos a reconocer sus elementos o sus términos y vamos a utilizar también propiedades. A partir de este momento, nos vamos a adentrar en este mundo que ya conocemos por los años anteriores, pero recuerden lo que siempre les he dicho, en sexto grado tenemos que cerrar todo un proceso de conocimientos básicos, aumentar un poquito la complejidad, porque venimos a una nueva etapa en donde todo esto se va a ver más profundamente y mucho más complejo. ¿Qué necesitamos saber? Lo básico, perfectamente conocerlo para poder seguir dando pasos seguros que garanticen el éxito en nuestra vida estudiantil. Entonces, yo los invito a que vayamos buscando esa bibliografía que aprendimos que existía desde hace varias semanas con lo que es un trabajo escrito y la investigación, que nos permitan reconocer esto de adición, sustracción, multiplicación y división, pero al nivel de sexto grado, muchachos. Entonces vamos a ir pensando en que sí vamos a seguir haciendo muchísimas operaciones y también muchísimos problemas en donde tengamos que sumar, restar, multiplicar y dividir, pero al nivel de sexto grado. Niños grandes, conocimientos más complejos. Entonces, bueno, les dejo con esta invitación y los invito a seguir las instrucciones de la guía para que día a día vayamos haciendo el trabajo que tenemos para esta semana. ¡Feliz día!